por Andrea, la nieta pequeña. En noviembre de 2011 aproximadamente, Andrea empieza a quejarse de ciertos dolores, es llevada al médico, dicen que puede ser un virus no común, la niña sigue quejándose y a comienzos del periodo de esa enfermedad, que finalmente resultaría ser apendicitis, Andrea dirá haber notado... Escuchemos. Es que todavía le preguntas a esa niñita, ¿qué te ha hecho el abu? ¿Qué te hizo el abu? Cuando estaba malita, y te lo dice. Le tocó el moño, y dice, le tocó el moño y... En valenciano quiere decir... Y le dije, pero... Digo, Andrea, hija, pero tuviste médico. No, dice, me hizo así, me dio besito. La niña pequeña, 2 años aproximadamente, por noviembre de 2011, refiere que alguien le ha tocado el pelo, le ha dicho que no se preocupe y le ha dado un besito y le ha tocado la cara. Durante la enfermedad de Andrea, como digo que finalmente resultó ser apendicitis, se sucede por 2 veces la caída de un estante, cesando esta cuando es diagnosticada. Cuando está mala, mi hija le llevó al médico, ¿sabes? Le llevó al médico y porque devolvía y se encontraba mal. Y decía pupita, pupita, y la llevó al hospital. Y en el hospital le dijeron que era un virus. Entonces vino para acá. Pero al día siguiente la niña seguía mala. Entonces es cuando se empezó a caer la estantería. Digo, digo, Elena, digo, esta estantería no es normal que se caiga. Digo, porque se puede caer de un lado. Digo, pero así arrancada. Digo, está aquí papá y está diciendo que la llevamos a la niña, que no la dejemos. Mamá, y si la llevamos otra vez, están los mismos médicos de guardia que van a decir lo mismo. Digo, ay Elena, que no... Se volvió a caer la estantería. Y cuando estaba colocando la estantería, que es cuando la niña empezó, ya. O sea, se cayó una vez. Y yo dije, coño, digo, aquí pasa algo. Digo, tu padre está diciendo que la niña está mala. Digo, la voy a colocar. Puse un tocho, lo machaqué. Bueno, que es muy difícil. Se volvió a caer, pero es que los tochos y todo. ¿Me entiendes? Una cosa es que se te caiga un clavo y otra cosa es que se te caiga el tocho. Y se cayó 2 veces. Entonces fue cuando Andrea empezó a decir eso. Y luego ya le dije a Elías, digo, Elías, ¿tienes otro tocho? Ya digo, dice, trae, yo te lo pongo. Ya se ha sujetado, pero ya porque está bien. Este es el estante. En este momento tenía más peso, en el momento de la caída no tenía tanto. Y como bien dice, se cae una vez, lo colocan, se vuelve a caer, lo colocan y cuando la niña ya está diagnosticada de apendicitis, el estante deja de caer. Ellos no lo han dejado muy claro. Dice que la estantería no ha caído por un proceso, digamos, por tener peso, no ha ido cayendo paulatinamente hacia abajo, sino que es como si lo hubieran arrancado. Estando enferma y ya en el hospital, Andrea hará mención constante a una presencia que ella denomina abu. Y ella dice que ve a ese pequeño león que es... Y además que su padre dijo, ¿qué dice de abu? Y decía mi hija, pregunta por mi padre, que era mi padre. Ella, todo era abu, ven, abu, y abu. Pero no solo Miguel, el marido y abuelo de Andrea, será personaje invisible de esta historia, sino que también entra en juego otra generación. En el momento en que Andrea es llevada a quirófano, la madre de Andrea e hija de Elena, la testigo principal, refiere un caso curioso. Cuando el médico la coge a la camilla para llevársela, ella dice que ha visto, que le ha parecido ver al padre de Elena, al que era abuelo de la madre de Andrea. Esto es un poco complicado por las generaciones que entran en juego. Pero no solo dice que lo ha visto y que le ha parecido él, sino que ha sentido su olor. Cuando la niña es devuelta del quirófano, cuando ya ha sido operada, el mismo médico que se la había llevado ya no tenía ese parecido con el abuelo, con el padre de Elena. Pero claro, cuando la niña, convaleciente aún de la operación, llega a casa, se topa con una foto del padre de Elena, ante la cual, sorprendida, pregunta quién es. Elena dice que es su padre, que es el abuelo, y ella dice, no, es el hombre del hospital. Escuchemos. Y mi sobrina, que tiene luz y habla con su marido que está muerto, le dijo a mi madre, Nina, dice, no me has contado nada, dice, ¿pasa algo en tu familia? Mi madre no contó nada. Estaba mi padre también rondando. Además que ella hace poco, como me lo cogen todo, dice, ya, ¿y este quién es? Digo, mi padre, el abuelo, no, el hombre del hospital. Estaba en el hospital, ya. Digo, no, Andrea, digo, ¿este es el abuelo? Digo,
no está el abuelo, también estuvo en el hospital con ella. Y decía, digo, ¿qué tal que el hombre del hospital dice cosas sin casa? Como veis, es un caso en el que entran en juego presencias, ruidos, animales, niños pequeños. Animales y niños pequeños se dice que suelen tener una sensibilidad mayor. Pero a lo largo de los audios se han ido dando ciertos datos que son muy interesantes valorar a la hora de sacar conclusiones sobre este misterio. Se debe tener muy en cuenta la fuerte y marcada cultura paranormal presente en la familia. Como habéis escuchado en este último audio, dice tener una sobrina que tiene luz, que se puede comunicar con los muertos. No solo eso, sino que también la madre de Elena dice tener esa capacidad. Es decir, este ambiente, este contexto paranormal que la familia ha tenido intrínseco desde varias generaciones atrás, como vemos, es muy influyente a la hora de condicionar un pensamiento, una creencia, que lo que hace es que, si escuchan esto, inmediatamente lo puedan achacar al fallecido, ya sea el marido, ya sea el abuelo. Los fenómenos están marcados por duros golpes emocionales, son muertes trágicas, sobre todo la de Miguel, inesperada, por lo que se abre una vía para la sugestión, una vía que marca, como digo, un shock muy duro, que lo que hace es agarrarse a cualquier esperanza y sobre todo en una familia con estas creencias, esta cultura paranormal. Los fenómenos protagonizados por Elena hasta la muerte de Miguel están condicionados por la ingesta de un medicamento. Como se puede leer ahí, no sé si vosotros lo veis muy bien, puede inducir a la alteración de la memoria reciente, efectos secundarios. Puede producir reacciones, delirios, ataques de ira, pesadillas, alucinaciones, lo que podría en parte explicar el fenómeno que comentaba antes de que Elena siente la presencia de ese ente en la cama mientras duerme, una alteración, un trastorno del sueño. Los fenómenos protagonizados por los niños podrían ser explicados por teorías como la de los amigos invisibles y la gran influencia de su abuela, Elena. ¿Qué quiere decir? Los amigos invisibles es una teoría psicológica que está demostrada, no es nada nuevo. Pero claro, si ese niño está viendo algo realmente y cuando lo comenta con su abuela inmediatamente dice, ah, pues es el abu. El niño se ve presto de atención, ve que acapara la atención, que diciendo que es el abu consigue esa atención, pues evidentemente va a explotar más ese término de abu, que quizás sí que esté viendo algo, quizás sí que tenga un amigo imaginario que él identifique como el abuelo por esa capacidad, esa necesidad de atención. Los ruidos y demás sonidos de procedencia extraña, para mí, desde mi opinión, son ámbito para gente especializada, arquitectos, físicos, gente que controle de la estructura del hogar, de los sonidos que se puedan producir por las distintas contracciones y distorsiones de las tuberías, en fin. Con respecto a la flor, el fenómeno es curioso. A mí en el momento en que me lo remiten, me resulta curioso porque solo había una flor. Más adelante resulta que hay otra. Ayer cuando fui, existe otra. Y no solo eso, sino que los vecinos de abajo también tienen una flor que va por el mismo camino. Nosotros, gracias a la colaboración de Alex Barragán, hice un experimento muy casero que consistía en quemar los pétalos de la flor. Uno lo prendí sin laca, sin ningún elemento químico y prendió normal. Otro lo impregné de laca y prendió, pues evidentemente rápido. Pero un tercero, sin ser impregnado con nada, también ardió rápido. La teoría que manejamos es que la flor se encuentra en una habitación, en un cuarto, y quizá por impregnación indirecta de desodorantes, colonias, perfumes, haya podido conservar ese estado. Es difícil desintoxicar la creencia previa existente en el ámbito familiar, porque como digo, se cría en un contexto paranormal muy fuerte. Ayer estuve hablando con la protagonista y le estuve valorando, contándole las diversas teorías que cuentan para explicar el caso, y ella no quiere. No es que no quiera, sino que ella sigue creyendo fervientemente que lo que sus niños ven es el abuelo, que los ruidos los procede del marido, porque eso les reconforta. Creer en el más allá, que su marido sigue con ellos, les reconforta. Entonces, las teorías que puedan explicarlo racionalmente no le interesan tanto. Entonces ya es una intoxicación paranormal muy fuerte. Existe un interés por un fenómeno que puede ser real. El hecho de que yo mismo me haya interesado por el fenómeno, por el caso, ya le está corroborando que algo hay, que puede haber algo y que puede ser paranormal. Ya le está confirmando esa teoría. Y luego muchos fenómenos de fácil, entre comillas, explicación racional pueden producir un efecto contaminante que va dando forma a la historia. Es decir, si se oye un ruido en la ventana o que en un momento no puedan explicar, pues ya lo asume como propio, lo asume como fenómeno paranormal, lo que va dando forma, lo que le va dando coherencia a esa historia que ella quiere creer. Y el mismo 8, como digo, de mi propio interés, avala esa historia. Y por fortuna se trata de un caso no intoxicado por el fenómeno investigador, bien referido por el amigo Manuel Berrocal. Es decir, he sido el único que ha tenido acceso a ese caso.
Gracias a Dios no ha habido investigadores antes que hayan intentado lucrarse con él, porque si no la cosa se habría desmoronado. Y bueno, me gustaría terminar con la frase muy divulgada por Eduardo Punset, que es: el cerebro no busca la verdad sino sobrevivir. ¿A dónde quiero ir con esto? A la hora de investigar casos de este tipo, que se basan en recuerdos, en testimonios que el investigador no ha vivido directamente, es muy difícil tomar posición. ¿Por qué? Porque los recuerdos marcados por sugestión, por estrés, tienden a acomodarse, tienden a edulcorarse para formar una realidad cómoda al protagonista. La realidad que nosotros vivimos es cerebral, nos la creamos nosotros. Entonces, claro, esa realidad que ella vive quizá no conjugue bien con la que yo quiero presentarle racionalmente. Entonces, estos casos, la pregunta con la que quiero terminar es: estos casos basados en recuerdos, en testimonios, son muy difíciles de abordar por eso mismo, porque los recuerdos, el cerebro edita y corta los recuerdos en función de cómo él quiere. Busca la supervivencia, busca la comodidad en sí misma. Entonces, ellos te cuentan una cosa que tú mismo no has podido protagonizar ni vivir. Por lo tanto, tienes que darle una fiabilidad, pero atención, con mucho cuidado, porque estos recuerdos, como digo, pueden estar edulcorados. Ella a mí no me está mintiendo, lo que ha vivido, lo ha vivido, pero la explicación que ella le da quizá no concuerde con la posible explicación racional. Y por último, pues bueno, agradecimientos a los compañeros que me han ayudado en esta investigación, como son Juan Fra Romero, David Cuevas, Manuel Berrocal, Antonio Luis Moyano, Jesús Callejo, Juan Miguel Marsella, Alicia Orea, María José Fernández y Alex Barragán. Así pues, muchísimas gracias por la atención y espero que hayan disfrutado.